Hoy vamos a ver una forma de meter compras o ventas en el trading. Ya finalmente llegamos a este punto donde vamos a ver cómo meter compras y ventas en el trading. Se le llama breaker block. Esto yo lo utilizo mucho para usar, para meter compras y ventas. Ahí les va. El breaker block alcista, tenemos que ver en el gráfico un bajo, después que el precio se suba, un bajo más bajo y ¡pum! Que el precio se vaya hacia el alza. Esto es un breaker block alcista. Vámonos primero con el breaker block alcista. Lo vamos a ver en un ejemplo aquí en el gráfico. Pero recuerden, tengo que tener un primer bajo, primer bajo. Después tengo que tener un segundo bajo más bajo, que como lo vemos, aquí lo tengo. Segundo, es en el texto. Aquí. Segundo bajo más bajo. Y después, ¡pum! Que el precio me rompa este último techo. O sea, vamos a escribirle aquí como zona techo. Techo. O sea, después que el precio me reviente esta zona del techo. Esto es un breaker block alcista. Primer bajo, segundo bajo más bajo y ¡pum! Que el precio me reviente el segundo techo. Cuando me reviente el techo es cuando yo puedo decir que ya está activo el breaker block. Vamos a verlo en un ejemplo en el gráfico. Aquí tengo un bajo, después el precio, ¡pum!, se va hacia arriba. Tengo un segundo bajo más bajo y ¡pum!, me reventó esta zona del techo. Aquí tengo un breaker block alcista. ¿Cómo hubiera entrado en este breaker block alcista? Ahí les va. Tengo que buscar la última vela alcista antes del fuerte movimiento hacia la baja. Esta es mi última vela, o sea, recuerden, es un bajo, el precio se sube, este es el segundo bajo más bajo y pum, se fue hacia arriba. Entonces tengo que marcar mi vela alcista, la última vela alcista antes del fuerte movimiento hacia la baja. Este es mi zona de breaker block. O sea, aquí es donde yo tengo que esperar para entrar. Cuando el precio me cierra con una vela por encima del breaker block, o sea, de la última vela alcista, es cuando yo tendría que buscar la entrada. ¿Dónde entraría? Pues en el fair value gap que esté dentro del breaker block. Tengo este fair value gap dentro del breaker block, también tengo este de acá. Ya depende de qué tanto riesgo quieras tomar. Yo normalmente entro en el primer fair value gap que tenga el breaker block. Si notan aquí, por ejemplo, el precio viene a buscarme este fair value gap que generó, o sea, sí viene a tocarlo. Entonces, así quedan mis parámetros. Pongo el stop loss cubriendo toda la zona del breaker block. Mi take profit lo pongo en una zona de liquidez posterior, que sería esta zona de aquí, mi zona de liquidez próxima. Y el TP se va hasta esta zona de liquidez. Y así quedan mis parámetros. Así quedaría esta operación. Si notan, hubiera sido una operación ganadora de un 2.41. O sea, por cada dólar arriesgado estaría ganando $2.4. Este sería mi breaker block alcista. ¿Se entendió? Es un bajo, arriba, bajo más bajo, el precio se va hacia el alza, la vela me cierra por encima de la última vela alcista antes del fuerte movimiento hacia la baja y entramos en el fair value gap que esté dentro del breaker block. ¿Sale? Entonces, esto es un breaker block alcista. Ahora vamos a buscar un breaker block bajista para hacer el ejemplo de ambos lugares. Bueno, tenemos que irnos a una bolsa. Normalmente esto se da en bolsas, es más fácil notarlo. Ok, vámonos a la de Nueva York que hubo acá. Y bien, aquí tengo un bajo, después se va hacia arriba, bajo más bajo y pum, el precio me rompe mi zona del breaker, lo que sería este. Ok, vamos a darle aquí así. Recordemos que el breaker block alcista son las últimas velas alcistas antes del fuerte movimiento hacia la baja. O sea, tengo este como mi primer movimiento hacia la baja, después se va hacia arriba y todas estas son velas positivas. Entonces voy a juntar todas estas como breaker block. Si hubiera una negativa aquí, por ejemplo, el precio lo hubiera recortado aquí a esta zona. Pero como todo es positivo, entonces todo esta zona es de breaker block. Después el precio, pum, se va hacia abajo y ya finalmente se va hacia arriba. En cuanto el precio me revienta por arriba del breaker block, por ejemplo, aquí la vela ya cerró por encima del breaker block, ya como tal este breaker block está activo. Ya puedo esperar a que venga esta zona para meter una entrada.
¿Y dónde entramos? Pues en algún Fair Value Gap que esté dentro del Breaker Block. Vamos a buscar Fair Value Gaps que estén dentro. Pues sería este de aquí. Este Fair Value Gap de aquí sería mi entrada. Entonces, vemos que el precio llega a la zona del Breaker Block, pero ya después, o sea, en esta parte. Aquí está. ¿Y cómo hubiera entrado en este Breaker Block? Ahí les va. Pongo mis parámetros. Mi entrada sería aquí. O sea, en este Fair Value Gap, estaría protegiéndome en toda la zona del Breaker Block como stop loss y mi take profit en la siguiente zona de liquidez, que la siguiente zona de liquidez sería esta de acá. ¿Por qué? Porque es esta parte. O sea, este máximo de aquí me está marcando que la liquidez la puedo tomar hasta acá. Entonces, así hubiera quedado este trade con este Breaker Block alcista. Recordemos que es un bajo, arriba, bajo más bajo, después el precio me revienta esta zona techo, me deja este Fair Value Gap que está dentro de mi zona del Breaker Block y nada más pues me espero que llegue el precio. O sea, aquí se fue hasta arriba, me empezó a hacer todo esto y pum, vino a buscar la zona, vino otra vez a buscar la zona y pum, se fue hacia arriba, ya respetó mi Breaker Block. ¿Y por qué se da esto? Porque en un primer bajo, pues el precio simplemente como quiso tomar liquidez, no tomó la suficiente, después se va más abajo, aquí ya toma liquidez suficiente y pum, se va hacia arriba. Por eso el breaker block es tan efectivo. Esto es un breaker block alcista, ya les di dos ejemplos. Ahora vamos a darles ejemplos de breaker blocks bajistas. Un breaker block bajista, voy a tomar las herramientas de sería lo contrario. Tengo un alto, después un alto más alto y ¡pum! El precio se va hacia la baja. Esto es un breaker block bajista, si notan es lo mismo, pero a la inversa. Recordemos, es un alto, después tengo un alto más alto y ¡pum! El precio me revienta la zona techo. Esta la tengo como zona, bueno, zona suelo, porque este pues es al contrario, zona suelo. Entonces ahí va, es un alto, baja, alto más alto y el precio me revienta la zona suelo. Cuando revienta la zona suelo es cuando mi breaker block ya está activo. ¿Sale? Entonces vamos a buscar ejemplos de esto. Aquí, por ejemplo, tengo este de aquí que es más alto. Sí, miren, este es un poquito más alto que esta zona, por lo cual es un breaker block bajista. Aquí tengo un alto, después se cae. Alto más alto y ¡pum! El precio me estaría reventando esta zona suelo. O sea, esta sería mi zona suelo. Vamos a buscar las últimas velas ahora bajistas antes del fuerte movimiento hacia la baja. Estas son mis últimas velas bajistas. Estas de aquí son últimas velas bajistas antes del fuerte movimiento hacia el alza. Aquí tengo un breaker block bajista. ¿Cómo hubiera entrado? Hay que buscar fair value gaps bajistas. En esta zona, si notan, no tengo fair value gaps. Bueno, tengo uno aquí, en esta zona. O sea, está pegadito al breaker block. Entonces, aquí hubiera sido la entrada. Y ahí les va. Mi short position hubiera sido así. Entro en este fair value gap con un stop loss cubriéndome toda esta zona de aquí, que es la última zona del breaker block, y un take profit en la siguiente zona de liquidez, que sería aquí. Bueno, no, como el breaker block está así de largo, este trade hubiera estado muy bueno, hubiera sido aquí, porque esta es mi siguiente zona de liquidez. Pues hubiera sido un trade casi 6-1. Este trade hubiera estado muy bueno. Realmente la entrada pues hubiera sido aquí o acá en la entrada del breaker block, pero a mí me gusta entrar en fair value gaps. Les recomiendo que entren en fair value gaps. Son más precisos. De hecho, si notan, rellena y se cae justamente en este fair value gap. Por lo cual hubiera sido un trade 5.7-1. Por cada dólar arriesgado hubiéramos ganado $5.70. Bueno, este es un breaker block bajista. Vamos a ver un último ejemplo de otro breaker block alcista. Como les digo, si quieren ver ejemplos, yo les recomiendo que se vayan al horario de las bolsas. En el horario de las bolsas van a ver más preciso los movimientos.
Vámonos a otro Nueva York AM a ver si encontramos un breaker block bajista. Y sí, podemos encontrar uno. Ojo, el breaker block no tiene que estar tan bonito, o sea, o tan bien definido. Por ejemplo, aquí tengo un alto, alto más alto y pum, el precio se cae. Eso también puede contar como breaker block. Si no, no está tan bonito, o sea, simplemente es una subida, pum, un alto más alto y cayó. Entonces, vamos a buscar, acuérdense, las últimas velas bajistas, que sería aquí, antes del fuerte movimiento hacia la alza, en el caso del breaker block bajista. Tengo un alto, abajo alto más alto y tras, me revienta esta zona suelo. Y hay que buscar un fair value gap que esté dentro de este breaker block. ¿Y qué creen? Tengo uno enorme, que es este de aquí. Entonces, todo este fair value gap puede ser mi zona de entrada, pero está muy enorme. Entonces, podemos poner como punto de entrada el inicio del breaker block, que si notan el precio viene justamente a buscar esa zona. Viene a buscar la zona del inicio del breaker block. Mi stop loss lo pongo cubriéndome todo el fair value gap y puedo buscar mi take profit en la siguiente zona de liquidez, que sería esta de aquí. Y justamente me confluye con que es una liquidez de la sesión asiática. Y así queda. Este trade me queda como un 1.5 a 1. De hecho, el ratio no es muy bueno. Podemos buscar mínimo un 2 a 1. Y de hecho, si notan, pues el precio sí me da todavía más. O sea, podemos buscarlo hasta acá, inclusive. Hasta esta zona, porque es el mínimo de aquí. O sea, toda esta zona de liquidez es importante. Entonces puede que el precio venga a buscarla. Es muy probable que venga a buscar esas zonas. Entonces, así hubiera quedado este trade. Hubiera venido a tocar el Fair Value Gap. Aquí entro y vengo a sacar profit hasta acá abajo. Y hubiera sido un trade 2.7 a 1. O sea, de cada dólar arriesgado hubiera ganado 2.7 dólares. Y bueno, pues este es un breaker block bajista. Ya les di dos ejemplos de dos bajistas y de dos alcistas. Les recomiendo que empiecen a practicar esto mucho porque son muy buenos indicadores para meter compras y ventas. Y son muy buenos para practicar, identificar la liquidez, que es indispensable en el trading. Bueno, pero hasta aquí queda el video de hoy.